Es un privilegio predicar la palabra de Dios y es una increíble responsabilidad. El día de hoy nos toca meditar en lo que es amar a otros. Amar a otros. Esto es lo que necesitamos considerar en esta mañana y está allí desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Una señal que somos creyentes es una vida de amor. Si una persona, como vamos a ver más adelante, dice ser creyente pero no ama, entonces el amor del Padre no está en él, no es nacido de Dios, no es de Dios y necesita que el Señor Jesucristo le limpie de sus pecados. Pero estos versículos comienzan con una palabrita en el versículo 7. ¿A quién va a ir dirigido esto? A los hermanos, a los creyentes. Entonces el mensaje es para específicamente creyentes, que ya tienen la vida eterna, que ya tienen la salvación, que ya tenemos, me voy a incluir ahí, ¿ya? Soy creyente también. Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, tenemos el poder para amar. Entonces, creyentes deben amar. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Como hijos de Dios, debemos vivir una vida en base del amor de Dios. Usted y yo debemos vivir en base, una vida de amor, en base del amor de Dios. Esa debe ser una característica nuestra. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Juan. Entonces, voy a mostrarles en esta mañana por lo menos tres maneras o tres razones por qué debemos amar como el amor de Dios. Espero que podamos concluir las tres maneras. Por lo menos veremos dos. Y aquí vamos a notar en el versículo 7, del 7 al 11, que se va a repetir en varias oportunidades mandamiento. Pero fíjese ahí usted en la Biblia mientras le hablo, que va a decir a veces, este es un mandamiento nuevo, pero luego va a decir un mandamiento antiguo, pero luego va a decir, pero es nuevamente nuevo. Y está ahí hablando. Juan está diciendo, es nuevo, pero es antiguo, y es antiguo, pero es nuevo, y ahí va a hablar. ¿Y por qué es antiguo y por qué es nuevo? Entonces veremos aquí en esta mañana tres razones para amar como el amor de Dios y por qué es nuevo. Vamos a enfatizarnos en este mandamiento nuevo. También usted va a notar en los versículos 8 al 11 que se va a repetir las palabras. A ver, hagamos un ejercicio ahí. ¿Qué palabras se repiten? Luz. ¿Cuántas veces se repite la palabra luz? ¿Les falta luz? ¿Cuántas veces? 3. ¿Y otra palabra que se repite? Tinieblas. ¿Cuántas? 4. ¿Quién da más? 5. Muy bien. 5 veces se repite la palabra tinieblas y 3 veces se repite la palabra luz. Porque es muy importante que el creyente entienda que aunque ha sido llamado por el Señor a su luz admirable, puede andar en tinieblas. Es muy importante para nosotros entender esto y entender de que si no amamos al hermano, estamos en tinieblas. Y si amamos, estamos en la luz. Nos levantamos, ¿a qué hora nos levantamos, Margarita? Para no decir exactamente la hora. Vamos a ponernos de acuerdo. Nos levantamos más o menos 6 para las 10. No, 6 y cuarto, porque los niños tienen que ir al colegio. Entonces me despierto y le digo, Margarita, creo que tienes que hacer la comida o el desayuno para ellos, porque no vaya a ser que la policía llegue y entonces por no atender a los niños hay pena de cárcel, entonces hay que atenderlos. Y después ella me dice, ay sí, están enfermos, así que tienes que llevarlos al hospital porque si se enferman y los descuidamos, entonces nos pueden denunciar porque estamos incentivando el maltrato de los niños. Entonces, ¿estamos haciendo cosas buenas? Sí, son buenas, pero ¿cuál es la motivación? El temor de la ley, ¿no es cierto? Del castigo. ¿Así hace usted en su familia?
No hago así por si acaso en la casa, ¿ya? Pero a veces hacemos cosas buenas, ¿por qué? Por temor de la ley, ¿no? Temor de la ley. Entonces hago cosas que tienen que ver con el amor, pero por temor, no por amor genuino. Eso es lo que Juan nos va a decir en esta mañana. Y vamos a ver ahí cuanto al mandamiento nuevo y el mandamiento antiguo. Y quiero mostrarles en esta mañana, en primer lugar, que debemos amar con el amor de Dios en ese nuevo énfasis. Un nuevo énfasis tenemos aquí en cuanto al amor. Fíjese ahí en el versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Este mandamiento de amar a nuestro prójimo es un mandamiento nuevo, pero también es antiguo. ¿Pero por qué dice aquí el apóstol Juan que es nuevo? Bueno, en primer lugar, la palabra nuevo, esta palabra no enfatiza nuevo de novedad, de que por primera vez existe, sino habla de nuevo en carácter, nuevo en enfoque. No nuevo porque, como por ejemplo, alguien inventa algo el día de hoy y nunca nadie tuvo ese invento, entonces es algo nuevo. Pero también podemos decir que alguien le dio un enfoque a un asunto novedoso y entonces tiene un enfoque nuevo. ¿El mandamiento de amar al prójimo era antiguo? ¿Ya existía? Sí, existía. Vamos a ver entonces. Levítico capítulo 19, versículo 18. Este mandamiento ya existía, así que Juan va a decir, mira, es nuevo, pero ya sabes que es antiguo. Y Jesús dijo también, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora, ellos entendían que Jesús está diciendo nuevo en carácter, en una nueva forma. Levítico está después de Éxodo, ¿ya? Génesis, Éxodo, Levítico. En el versículo 18, Levítico 19, 18. Dice ahí, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero también usted puede ver ahí en los versículos anteriores que dice, a ver, ¿desde dónde vamos? Desde el versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, es decir, ahí cuando estés en la cosecha, esa es la idea, no cegarás hasta el último rincón de la chacra de ella, ni espigarás tu tierra cegada, es decir, cuando ya has cosechado, no vayas y saques todititito, no lo saques. Versículo 10, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Por qué? ¿Para qué? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Interesante, ¿no? Dios dice, no saques todo de tu chacra, porque por ahí vendrá un pobre y encontrará alguito de comida. O tal vez alguien está viajando y pasa por tu chacra y ve pues que tú amorosamente has dejado alguito de tu cosecha, entonces podrá alimentarse. Muy bien. Luego sigue diciendo el versículo 11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Págale cuando debes pagarle. No maldecirás al sordo, aprovechándote del sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Qué está hablando acá? Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es decir, no vas a sobornar juez, no vas a comprar testigos, no vas a levantar una falsa calumnia, no vas a inventar algo en el caso. Vas a hacer lo correcto. Versículo 16. No andarás chismeando, ¿no? Hablando de tu prójimo entre tu pueblo.
y no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Qué está diciendo en otras palabras? ¿Qué es lo contrario a todo lo que se ha leído? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Entonces es antiguo, pero les voy a decir algo. ¿Por qué obedecían? ¿Por qué amaban a su prójimo? Porque era un mandato, porque era una ley, porque tenían que hacerlo, era una obligación. Hazlo, tienes que hacer, no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto. Y entonces el judío se formó en sus pensamientos el hecho de hacer las cosas que son de amor a su prójimo, pero por obligación. Como, levántate, haz el desayuno para que no nos denuncien. Llévale al hospital porque no vaya a ser que se muera y entonces nos condenan por padres negligentes. Hacer acciones de amor, pero por obligación, por la fuerza, por temor. Así estaban los fariseos. Así estaban ellos, haciendo cosas buenas, pero no por amor genuino, sino por temor a la ley. El Señor Jesucristo va a decir esto. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12. En el Antiguo Testamento, cuando alguien asesinaba a otra persona por error, por alguna equivocación, por casualidad, ¿qué hacían? ¿Se le animaba a perdonar? No. ¿Saben lo que hacían? Y ahí pido su atención un ratito antes de seguir con Marcos. Se les decía que huyan a una ciudad que se llamaban ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque cuando se enteren sus familiares, te van a matar. Así que huye, escóndete hasta que se les baje el furor y ya puedes salir luego. No actuaban por amor, sino por temor. Y así se vivía en el Antiguo Testamento. Ellos no vieron que debían vivir por amor al prójimo. Ellos actuaban por temor a la ley de Dios. En el capítulo 12, versículo 28 al 34, van a ver aquí el asunto con un escriba. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6.1 es esto. Versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto es lo que dijo el escriba. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Estás entendiendo bien la Escritura. Estás cerca. Amar a Dios. El detalle es que el escriba todavía no amaba a Dios con todas sus fuerzas. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Mira, en el Antiguo Testamento así se vivía. Ahora yo doy un nuevo mandamiento. Ama a tu prójimo. Estaba en el Antiguo Testamento, pero no se le daba el énfasis. Ahora Jesús dice, ama a tu prójimo. Y le da un énfasis tremendo. Vamos, por favor, busquen conmigo en el libro de Juan. Vamos a libro de Juan, capítulo 13, 34. Juan 13, 34. Jesús le da un énfasis tremendo. Y Juan toma las palabras de Jesús. Y dice en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros.
Entonces Jesús va a dar un nuevo énfasis. Es nuevo énfasis aquí en cuanto a amar a nuestro prójimo. Les doy una ilustración. 2 conductores. Uno está fuera de la ciudad y está anocheciendo más o menos 6:30 de la tarde, 7 de la noche, y fuera de la ciudad, en camino hacia la ciudad, atropella a alguien y le da durísimo con el auto y lo ve ahí tirado, sangrando, cerca del pavimento, ve por los costados y abandona al herido. Ese es un caso. Otro caso. Un conductor está dentro de la ciudad, atropella a alguien, lo ve tirado, mira a los demás, mira a un policía a 3 cuadras y lo que hace es recogerlo, lo pone en su carro y lo lleva. ¿Quién amó verdaderamente? Ni uno. El otro sí lo dejó porque nadie lo veía. Y el otro lo recogió porque lo veían y van a tomar la placa. Y si huye, peor para él. Eso no es la forma de amar. Eso no es la forma de amar genuinamente a otros. Jesús dice, ama a tu prójimo. Más adelante voy a mostrarles el ejemplo. Es nuevo por el ejemplo que se da. Pero fíjense más ahora en el capítulo 15, versículo 9. 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Hay un énfasis en el amor en el Nuevo Testamento. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pero pastor, ¿qué diferencia hay? En el Antiguo Testamento también fue un mandamiento. Y ahora también es un mandamiento. Pero fíjense aquí que el énfasis aquí es, este debe ser el motor que te mueve en la vida.